nosotros dentro de nuestra sección en verde, Pancho Gamero. Pancho, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Pancho, como siempre, reiteramos el agradecimiento por formar parte de este equipo, colaborar con este programa. Hoy, además, con un doble asunto, ¿verdad, Pancho? Porque nos habíamos quedado hace unas semanas con esa teoría, con esos planteamientos de Zygmunt Bauman. Estábamos hablando de esa sociedad líquida o de esa modernidad líquida, de ese paso de la ética del trabajo a la ética del consumo. Y bueno, cuando más animada estaba la intervención tuya, ¿verdad?, la conversación, pues el tiempo se nos fue, estamos en directo, así que hoy retomamos ese paso. Y bueno, si quieres podemos dar un pequeño pie. Hablábamos de que los ciudadanos somos pasivos, espectadores con una ilusión de actividad. Vemos más allá de lo que podemos alcanzar, a esto Bauman le llama televisión, pero no sabemos llegar ahí, no tenemos recursos para lo que él define como teleacción. Bueno, este sería ya un tercer apartado de la obra de Bauman, filósofo pensador polaco, de vida y consumo. ¿Por qué hablamos de Bauman? ¿Por qué en este caso hemos elegido Bauman? Porque uno, buscando diferentes lecturas, quizás por la inquietud intelectual de intentar comprender la sociedad donde vivimos, porque uno lee el periódico, paro, crisis, escucha la radio, paro, crisis, el telediario, tantos parados, entonces claro, llega un momento en que si uno tiene un poco de inquietud y dice, bueno, pues vamos a buscar unas lecturas que intenten, alguien o un grupo de personas que intenten explicar un poco en el día a día, ¿no? Entonces yo encuentro en la figura de Bauman una persona que por su pensamiento sociológico, filosófico, se adapta bien a comprender tanto la situación en la que vivimos a nivel global, al nivel del país y hasta a nivel de aquí de Anda por Córdoba, ¿de acuerdo? Y es de ahí que hemos estado hablando estos dos programas y a ver si conseguimos este tercero, concluir brevemente lo que es esta sola obra de la vida de consumo, ¿no? Recordamos que las otras dos entregas, perdona Pancho, las tenemos en nuestro canal de YouTube, así que cuando introduzcamos, eso sí, Pancho Gamero, nos vamos a encontrar con todas tus intervenciones y entre ellas pues concretamos las que van referidas a esta vida de consumo. Vida de consumo, exactamente. Por eso quería encadenarlo para que el que nos escuche por primera vez pues pueda orientarse, ¿no? Me preguntabas por la tele, por los medios audiovisuales, ¿no? En el pensamiento de Bauman, ¿no? Bueno, pues entra dentro de todo del juego en el que vivimos, ¿no? Hemos pasado éramos de siempre, desde que nos creamos como sociedad, en una sociedad de consumo, pero estamos en otro paso más que el consumismo, no lo mismo el consumo que el consumismo, ¿no? Y dentro de los pilares del consumismo estaría la publicidad. Y qué mejor que para la publicidad que la televisión, ¿no? Entonces, un pilar sería de esta vida en la que vivimos el consumismo para transmitirnos esa sensación de consumo, de necesidad, porque nos crean necesidades, son los medios audiovisuales, ¿de acuerdo? Entonces, Bauman se analiza este medio que desde los años 50 a nuestro día es el imperante, ¿de acuerdo? Vamos a continuar pues intentando tocar algunos de esos conceptos que merecen una explicación y que pueden pues ilustrar muy bien, como decías, no ya la sociedad en un sentido más o menos abstracto, sino incluso pues nuestra realidad inmediata a nivel local. Él nos habla de esa liebre, de ese cazar la liebre, una liebre que no nos protege de ver nuestra propia miseria, pero que sí pues, nos permite ese vivir dentro del miedo, dentro de ese miedo que parece algo consustancial a la vida en la metrópolis, ¿no? Sí, él pone este ejemplo en el proceso de ir a cazar una liebre. Entonces hay dos momentos, estás cuando pues eso, vas al campo en búsqueda de la liebre y está en esa lucha, ¿no?, por cazar el animal, ¿no? Y después está el otro momento, una vez que ya lo has cazado, ¿no? Quizás la vida muchas veces es el mismo proceso de estar cazando la liebre donde nosotros nos refugiamos, porque una vez que tú ya has cazado la liebre, pues ya digámosle que el juego de la caza ha terminado y ya no da más de sí, ¿no? Pero quizás lo interesante, y muchas veces en nuestra propia vida nos escondemos y queremos tapar otros problemas, yo que sé, familiares o de adaptación social, quizás en lo que es el proceso mismo del trabajo,
pues nos encerramos en él, ¿de acuerdo? En el proceso de realizar una actividad, pues nos recreamos y eludimos otras realidades quizás más importantes, ¿no? Pero cuando ya completamos ese ciclo, el que sea, en este caso, el cazar de la liebre, pues entonces ya nos encontramos con la realidad, ¿no? Entonces el ejemplo de la liebre pues podría servir eso, que quizás lo interesante muchas veces es el mismo proceso, pero ese proceso puede ocultar una realidad, ¿no? que está ahí, y una vez que cazas o terminas ese proceso, en este caso cazar la liebre, pues ya termina el juego y te enfrentas con la realidad. Entonces en esta vida de consumo lo que se crea es también una ilusión, ¿no? Vivimos en una ilusión infantil de lo que es la realidad y en el cual lo que entendemos que hay que consumir muchas veces por consumir, ¿no? Y el consumismo lo que nos va creando siempre son insatisfacciones, ¿no? Si nosotros cazamos la liebre, pues digámosle que ya hemos cumplido la satisfacción que era ir a cazar y tener ese trofeo, pero mientras estamos en el proceso de cazar la liebre, esa insatisfacción de que todavía no la has cumplido la caza, pues es lo que, esa cierta frustración es lo que te motiva a seguir ahí, ¿no? Pues con el consumo o el consumismo ocurre lo mismo. Siempre nos queda una expectativa. Yo me compro un móvil y bueno, ese móvil cubre una serie de necesidades que yo tengo, pero siempre al poco te están ofreciendo otro móvil en el cual te dice, bueno, pues este otro tiene mejores prestaciones que el anterior, y ya al poco tiempo pues ya te sientes un poquito incómodo si tu móvil se va quedando atrás en el tiempo. Creo, no sé si la media está en un año o quizás en 18 meses en cambiar de móvil, ¿no? No han creado esa necesidad de tener que cambiar un teléfono porque se queda viejo un aparato de escasos meses, ¿no? Entonces esa ir detrás de algo, de un bien o lo que sea, y nunca tener esa satisfacción, digámosle, el modo vivendi, el modo de ser de la vida de consumismo, ¿no? Estamos ya en la órbita de esa evanescencia planificada, obsolescencia programada, que parece formar parte del propio germen de ese consumismo. Contra esto, Bauman nos habla de la revolución del decrecimiento. Sí, bueno, primero vamos a ver lo que entendemos por decrecimiento, ¿no? Sí. He estado buscando ahí distintas definiciones. Yo entendería el decrecimiento como un equilibrio entre las personas, la sociedad humana, entre ellas mismas, entre las personas y con la naturaleza, ¿no? Hay que establecer un equilibrio, porque lo que es el liberalismo económico la idea es, vamos a producir, vamos a consumir de continuo, ¿de acuerdo? Y tenemos que, esto es un planeta como si fuera ilimitado los bienes, y la verdad es que el planeta es limitado en los recursos. Siempre hay que ir por más consumo, por comprar más coches, más bienes, y nos estamos dando cuenta de que estamos creando un desequilibrio medioambiental, ¿no? Y precisamente la crisis que hemos tenido, que es la que vivimos desde el verano de 2007 o 2008, depende cómo tú lo leas, en verdad es una crisis no tanto como nos dijeron en su día con la subprime en Estados Unidos o un problema de la construcción en España, sino es un problema más global, ¿no? Es un problema de que vivimos en un planeta finito, este planeta tiene unas dimensiones y unos recursos que son lo que son, ¿no? Entonces, ante ese límite biológico, natural, la economía no puede estar desentendido, no se puede desentender totalmente, entonces hay que buscar un equilibrio. Entonces el decrecimiento sería un retroceso en el consumo, en la producción, buscando un equilibrio, ¿entiendes? No se entendería, no es lo que decía ahora como la política del gobierno, ¿no? Que está diciendo eso, restringir, ¿no? Habría una restricción del consumo, pero de una forma inteligente, y no solo a nivel nacional, sería a nivel planetario, ¿no? Porque es en el ámbito en el que hay que moverse ya, ¿no? Y sin embargo vivimos en lo que él considera una trampa silenciosa, una economía del engaño. ¿En qué vemos esto? Porque como dices, pues bueno, podemos establecer, ¿no?, esa interconexión entre diferentes aspectos de nuestra propia cotidianidad. No nos limitamos, cuando hablamos de sociedad hablamos efectivamente de la relación con el entorno y demás, pero ¿en qué pequeños detalles, en qué pequeñas cosas de nuestro día a día vemos esta economía del engaño? Bueno, primero debe ser más que lo pequeño, en lo grande, ¿no? O sea, para que veamos, nosotros
cómo establecemos el valor de las cosas, ¿no? Que es muy importante saber, ¿no? Nosotros antes, cuando teníamos la producción en el campo y producíamos una lechuga, pues tú te consumías esa lechuga o lo intercambiabas con tu vecino, ¿no? Y con el tiempo pues surgió el trueque y también surgieron unas monedas, entonces dice, bueno, esta unidad monetaria pues vale, por ejemplo, una lechuga, ¿no? Y digámosle que era algo real, tú tenías una lechuga, tú producías algo real y tenía un referente que utilizaba una unidad de intercambio, que era una moneda, vamos a suponer que valía una unidad, ¿no? Entonces, claro, si tú especulas un poco con los bienes y dices, bueno, una lechuga ahora van a valer 2 unidades, cuando en verdad valía una, entonces estás creando una contabilidad, una economía por una parte real, hay una unidad de moneda real, pero estás creando una segunda unidad de moneda que es ficticia, que no es real, porque la lechuga en verdad era la paridad 1-1, una moneda, una lechuga, pero cuando tú hablas de que especulas con las lechugas en los mercados y tienes 2 unidades para una lechuga, ya de alguna manera estás creando lo que es una economía financiera no real sobre la lechuga. Pues mírate que nosotros lo hacemos con todos los bienes y buscamos una relación entre las unidades monetarias con el producto, con el bien que tenemos, ¿no? ¿A qué punto hemos llegado? ¿Podemos decir que necesitamos 10 unidades para esa lechuga? ¿O para ese bien en concreto, en forma genérica también? ¿O necesitamos 100 unidades para ese bien? Hoy en día, lo real con respecto a lo ficticio son 6.500 veces. O sea, mírate la diferencia, tenemos un volumen de cosas reales en la naturaleza o bienes, el servicio que producimos, y tenemos un volumen 6.500 veces de grande que representa a lo real. O sea, es como un globo que tú lo hinchas mucho y en verdad, ¿qué hay de materia? Pues si entendemos que ese hueco está vacío, ese globo, el aire, las moléculas en las que hay, pero lo que en verdad es material es la goma del globo. Y tenemos todo ese volumen, pues eso sería el sistema económico que tenemos montado, que en verdad es muy poca materia, muy poco de real, de lo tangible, con respecto al volumen que ocupa el sistema financiero. Entonces, eso es una locura, porque nos estamos moviendo en términos económicos con abstracciones que no tienen sustancialidad ninguna. Entonces, ese es el tipo de economía, ¿no? Entonces, eso en la forma global, ¿no? En cómo está organizado el mundo. En lo particular, pues yo creo que en lo particular en la economía está en el día a día, en lo que hacemos, ¿no? Cuando nosotros tiramos de las cisternillas, pues podemos tirar 10 veces porque creemos que hay agua suficiente, ¿no? Cuando nosotros cogemos un papel para sonarnos, lo que sea, lo tiramos, pues, fácilmente creemos que hay árboles de sobra, ¿no? Cuando nosotros hacemos cualquier gesto que supone un consumo o dejamos el brasero bastante tiempo puesto, pues creemos que hay la suficientemente capacidad de generar electricidad y electricidad barata para hacerle frente, y la verdad que no. Entonces ya toca buscar un equilibrio entre las acciones y la capacidad que tenemos los seres vivos y la realidad física del planeta, ¿no? Entonces toda esta idea en la que nos hemos metido, digámosle, son ideas, son pensamientos, son ideologías, ¿no? Ideologías de liberalismo o neoliberalismo, de productivismo, que están ajenos a una realidad medioambiental, ¿no? Y en este modelo, nos recuerda el sociólogo polaco, la esperanza está a la deriva. ¿En qué podemos ver más palmario, más contundente, Pancho, pues esos daños colaterales de los que habla Bauman en nuestra sociedad y cómo se posiciona el Estado ante ellos? Porque esa es la otra gran cuestión, ¿no? Bueno, Bauman lo que hace es que coge este concepto, ¿no?, de daño colateral. El daño colateral lo entendemos muy bien cuando vemos los reportajes del portavoz en Estados Unidos, ¿no?, que dice, bueno, hemos tirado una serie de misiles en tal país de los malos, porque hay buenos y malos, y dice, bueno, ha habido tantas víctimas, hemos conseguido matar al terrorista, pero ha habido unos daños colaterales que eran unos daños que no se esperaban, estaban ahí en la posibilidad, pero había un riesgo grande, había que eliminar este terrorista, y bueno, se han creado una serie de perjuicios, ¿no? Entonces, eso es lo que entendemos a nivel militar, de que hay una serie de daños que están ahí, en unos costes que hay que asumir para evitar un mal mayor, ¿no? Entonces Bauman dice, bueno, pero es que también existen daños colaterales en el mundo del consumismo, ¿no? Y él entiende varios daños colaterales, pero al que le da más peso es cuando dice la vida humana, el ser humano, se ha convertido en un bien de cambio. Él entiende que ese es el principal daño colateral de esta vida de consumismo, de que la vida se banaliza
y como decíamos en otros programas, tanto consumes, tanto vales, ¿no? Sí. En la medida de que tú eres productivo, tú eres un bien de cambio interesante, pues tú estás dentro de la clase social, sirves como individuo que está en la sociedad, en esta sociedad de consumo, ¿no? Entonces, las personas lo que se les hace es de despojarse de una identidad, de una ética, de unos valores, de una moral, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas, para poder venderse a sí mismos, pues se convierte como en cualquier otro producto. Tú, cuando tienes un producto en tus manos, un ser inerte, pues no tiene una ética por sí, no tiene una moral, no tiene una ideología y lo intercambia fácilmente con otras personas o con otras instituciones, ¿de acuerdo? Pues el daño colateral principal, según Bauman, es que las personas nos estamos convirtiendo eso, se está banalizando la esencia, el individuo y también los colectivos, y nos estamos convirtiendo en un bien de cambio, ¿no? Otros daños colaterales, ¿no? Igual de importante, ¿no? Pues esta banalidad que hemos dicho pues se convierte, que lo comentamos en el programa anterior, son lo que es la infraclase, ¿no? O sea, cuando una persona está en el ciclo productivo, pues es útil a la sociedad. Cuando la sociedad no es capaz de darle un puesto de trabajo, esta persona ya queda largo tiempo sin trabajo, sin disponibilidad de renta, pues esta persona entra en este estado de infraclase que no es útil socialmente, es un paria, está apartado del ciclo productivo, ¿no? Entonces, ese es el otro daño colateral de que cada vez más un grupo de personas queda ajeno a este sistema productivo. En lo que me dices tú al final de la pregunta, me dices, bueno, el Estado, ¿qué tiene que ver en todo esto el Estado, ¿no? ¿Cuál es la influencia? Bueno, la influencia es importante y era importante, porque decir que es importante y es lo más importante, quizá lo que está ocurriendo con los Estados modernos es que se está desplazando su punto de equilibrio, ¿de acuerdo? El Estado siempre un rezo, bueno, hablo de los Estados modernos, ¿no? Como la Constitución, abanderada por constituciones, como un parlamento, etcétera, ¿no? Estoy hablando de este último siglo XX y ahora del siglo XXI, ¿de acuerdo? El Estado era el centro de poder y el que tenía capacidad de gobernar a los ciudadanos, su capacidad legislativa, ejecutiva, etcétera, ¿no? Ahora ha habido un desplazamiento en su capacidad política. O sea, los políticos que nos representan a nosotros no tienen capacidad, no tienen poder, y esto ha quedado transferido a los grandes centros financieros. ¿Cómo lo entendemos eso a nivel individual, a nivel de andar por casa, ¿no? Pues nos encontramos que nuestras necesidades básicas, reclamos de derechos individuales y colectivos, pues no le podemos hacer frente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se lo reclamamos a nuestros representantes, y nuestros representantes siempre encuentran una causa mayor, una causa económica, que le impide muchas veces, y dice, bueno, es que no había otra alternativa, que es el mensaje que existe hoy en día, ¿no? ¿Cómo si hay otra alternativa? ¿Cómo si un Estado, un gobierno puede dar esa alternativa a los ciudadanos? Pues creando un Estado social. Un Estado que articule mecanismos de protección a los porcentajes, a los grupos de sociedad que más lo necesite, que es precisamente lo que hablamos, lo que ha asistido hasta hace 2 días, que el Estado de Bienestar, y es lo que ahora paulatinamente estamos desmontando, ¿de acuerdo? Él incluso llega más lejos, y es que en ese problema de fondo, ese divorcio entre el poder y la política, nos plantea si no es más preocupante incluso que la corrupción, que tanto daño hace lógicamente, y que también a nivel emocional hace que el ciudadano se sienta más objeto todavía, si cabe, más instrumentalizado. Le preocupa a Bauman mucho más que eso, esa falta de autoridad por parte de esos representantes políticos, ¿no? Sí, veamos, una sociedad es igual que un árbol o una persona, o sea, un árbol enferma, una persona enferma, las sociedades también enferman. Las sociedades no siempre evolucionan, tenemos el concepto de progreso, que es del siglo XIX, y de que evolucionamos. Las sociedades también involucionan, ¿de acuerdo? Entonces la corrupción es un síntoma, como cualquier enfermedad que tiene fiebre, pues la corrupción es un síntoma de que nuestro sistema que hemos organizado está enfermo, ¿no? La corrupción es una enfermedad que te encuentras en todo el planeta. A nivel nacional, yo entiendo que se han dado circunstancias que han hecho de que la enfermedad se desarrollara en España, ¿de acuerdo? Yo creo que el foco de infección que tuvimos nosotros,
principal fue en los años 70, en la transición, cuando nosotros redactamos y la generación que estaba ahí, yo por mi edad no lo pude votar, se votó la Constitución. O sea, cuando tú redactas la Constitución en unos determinados términos, para bien o para mal, eso tiene unas consecuencias. Han pasado unos 30 y tantos años, unos 35, 36 años, y ahora tenemos tiempo suficiente para ver cómo el articulado de esa Constitución, ¿de acuerdo?, el tipo de sociedad que nos ha creado. Y nos estamos dando cuenta de que tal y como la redactamos, está dando bastantes problemas de cómo se ha organizado las instituciones en España. Por eso, más que nunca, yo entiendo, es una opinión personal, hay que hacer una reforma del articulado de la Constitución. O sea, sería volver a lo que se hizo en los años 70, un proceso constituyente verdadero, porque yo creo que el que se hizo por un equilibrio de fuerza de poder no era precisamente el que más interesaba a los ciudadanos, sino unos intereses fácticos que existían en el tiempo franquista, que existían durante la transición y, como no, existen hoy y lo malo que existirá en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, la corrupción simplemente es un síntoma de no hacerse un buen proceso constituyente, estoy hablando a nivel nacional, en la transición, simplemente. Así lo entiendo. Bueno, pues yo creo, Pancho, no sé si tú quieres añadir alguna cuestión más. Creo que en estas 3 sesiones ha quedado muy bien explicado por tu parte pues esos planteamientos, ¿no?, que hace Zygmunt Bauman en esa vida de consumo y cómo esto lo podemos aplicar a nuestro presente y, bueno, a nuestra proyección de cara a replantearnos, a reubicarnos por qué estamos aquí y qué podemos hacer, ¿no?, para contribuir a ese cambio. Y si te parece, esto lo podemos enlazar con la iniciativa ciudadana, con la movilización, que también entendemos que tiene que ser agente, ¿no?, de ese cambio, cada ciudadano, cada ciudadana. Y en concreto hay un asunto que en las últimas semanas pues ha estado permanentemente casi en la sección en verde, y es pues esa respuesta que ha tenido por parte de la ciudadanía cordobesa la intervención en los cauces del río Guadalquivir. Aquí también incluso hemos visto dentro de esa ciudadanía pues esa búsqueda de consenso, ¿verdad?, porque había pues posicionamientos, posturas encontradas. Sí, mira, yo creo que está muy interesante leer Bauman, pero lo que hay que coger es su idea, su teoría y aplicarlo al día a día. Hemos hecho este esfuerzo durante estos 3 programas, con mayor o menor éxito. Yo ahora invito a los que nos escuchan y los que nos ven, que pues vayan a su obra, que lean sus libros y lean su pensamiento, y de ahí pues intenten aplicarlo, ¿no? Porque una de las cosas que pone en evidencia es ese desencuentro, como decíamos, entre el Estado, entre los políticos, entre los ciudadanos, ¿no? Entonces uno se plantea, ya dejando el libro sobre la mesilla, dice, oye, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano para que nos organicemos mejor y para que haya un equilibrio más sano, una sociedad más sana, para que no haya esa corrupción de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Bueno, pues el ejemplo del río yo creo que es muy bueno, de una actuación social con mayor o menor acierto, para que cada individuo y colectivo, ya sea en plataformas o asociaciones vecinales o lo que sea, pues intervenga en el proceso de cada día de hacer una ciudad, ¿no? En el caso que nos presenta o que me saca a colación, que es el del río, que hemos estado hablando en otro programa, pues te digo, en este caso se creó una plataforma cívica ciudadana, Salvar nuestro río, para dar nuestro punto de vista como ciudadano y como colectivo de cómo entendíamos la intervención, ¿de acuerdo? La Administración ya había tenido sus conversaciones con la plataforma por un río vivo y llegaron a una serie de acuerdos, de entendimiento de cómo había que proyectarse, y después ha habido una actuación, ¿no? Esa actuación ha sido precisamente este grupo ciudadano al que yo pertenezco, en la que hemos tenido nuestro desencuentro, ¿no? Y es lo que ha ido dando todo estos encuentros y desencuentros que siquiera ahora vamos a explicar, ¿no? Sí, porque como se nos recordaba, desde el muro de Facebook de la propia plataforma se prosigue la actividad. Recordemos que en la anterior ocasión hablábamos de esa convocatoria a manifestación el sábado 23. ¿Qué nos puedes decir de la repercusión y en esa medida del trabajo de sensibilización que se piensa desde la plataforma que se ha podido ya hacer? Sí, bueno, el año pasado, creo que el 2013, creo que hubo en España sobre alrededor de entre 33 y 35.000 manifestaciones. O sea, que España es un país que se manifiesta y Córdoba es una ciudad que se manifiesta. Entonces,
creo más que nunca en la necesidad de que nos manifestemos, indiferentemente de que vayan muchas, pocas o casi nadie. Este es un ejemplo porque también teníamos esa recogida de firmas, ¿no? Sí, Se han establecido ya diferentes maneras, ¿no?, de hacer ver esa voz. Nosotros hemos entendido que el mecanismo para hacernos escuchar, hacernos ver, es una recogida de firmas. Hemos entregado al ayuntamiento el viernes, creo, viernes 22 me parece, perdón, sí, 22, y se entregaron 1.180 firmas, ¿de acuerdo? En el cual pues pedíamos al alcalde pues que separara las obras. Después, el sábado 23 tuvimos en la Ribera, a partir de las 12 de la mañana tuvimos una manifestación. Hay que decir que la verdad estuvimos unas 60 o 70 personas, no fueron muchas, pero sí tuvimos oportunidad de todas las personas que paseaban por la zona, sobre todo con los vecinos, intercambiar impresiones. Me acuerdo que estuvo ahí una cadena de radio también, pues nos estuvo entrevistando y nos dieron la oportunidad también de establecer nuestro punto de vista, que me recuerdo que estaba allí un vecino, Vicente, que es muy luchador, también está en otra de está en una de las asociaciones de vecinos, pues también tuvo la capacidad, un diálogo que hubo ahí también para expresar nuestro sentir. Entonces tuvimos la oportunidad, unos días antes, esa misma semana de la manifestación, de reunirnos con Rafael Arena, que es jefe del área del medio ambiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Tuvimos la oportunidad de la plataforma por un río vivo de estar 2 horas hablando con él en Los Sotos. Te diré que a mí esa reunión pues me pareció interesante, ¿no? Porque pudimos conocer de primera mano cómo entendía a nivel técnico este gestor, cómo entendía la intervención. Te diré que convencer no me convenció para nada, ¿me entiendes? Yo hice un esfuerzo de entender y hubo una buena conversación, un buen clima de conversación, nada tenso, a pesar de estar delante de Los Sotos y está todavía humeante ahí Los Sotos, ¿no? Este señor a mí se me presentó, tú me tienes una escena en que tú llegas a una habitación y te encuentras alguien con una pistola echando humo y el muerto ahí encima, ¿no? Y dice, yo no he sido y te lo puedo argumentar, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí parece que ha habido un asesinato y todo concluye de que aquí ha habido esta acción, ¿no?, punible, ¿no? Pero tal y como nos lo argumentó, parecía que no, que aquello había sido lo que tenía que hacer técnicamente, es lo que había que hacer en el río y que eso dará su fruto y que aquello quedaba salvaguardado, ¿no? Tengo que reconocer, y lo digo públicamente, que este señor argumentando y hablando es muy bueno, me parece una persona muy capacitada, muy inteligente, pero no nos convenció, porque claro, la evidencia era tan palpable delante de nuestros ojos de lo que se había esquilmado el terreno, pues claro, mira, uno puede decir palabras muy bien organizadas, muy bien dichas, pero claro, la realidad era tan fuerte, si lo hubiéramos dicho en otro sitio, en otro ámbito, pues quizás te lleve ahí, ¿no?, a su terreno, ¿no? Que yo le hice una pregunta clave a este señor que me pareció, que yo creo que la definitoria, ¿no? Yo le pregunté en un momento dado ahí en esta conversación, le dije, tal y como están ahora las cosas, ¿no?, como vemos Los Sotos aquí de la población, ¿usted le daría la denominación de patrimonio natural de nuevo? Y me dice, sí, claro, o sea, lo dijo sin pestañear. Claro, yo estaba viendo ahí la isla más próxima ahí a la Noria, que tiene 5 arbolitos de pie, lo demás arrasado, esquilmado, vamos, las piedras, la tierra, no tienen más, digo, hombre, eso entra por los ojos que si viniera unos tenis y dijeran, esto es un sitio especial, que tiene una protección especial, ¿no?, como en su día la Junta de Andalucía se lo dio, pues no, 5 árboles en una tierra baldía, pues no se le puede dar una denominación de patrimonio natural, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prueba, a mi entender y a nuestro entender, cuál es la prueba de que la actuación no ha sido correcta? Pues en esta misma conversación, y como entiendo yo más tarde se ha manifestado la administración, es que las 2 islas que están en el centro del río no se van a tocar ya. O sea, estaba proyectado de que se iba a hacer una intervención y no se ha hecho una intervención. ¿Por qué no se hace una intervención? Pues tú no haces una intervención porque sabes que lo que ha hecho previamente no está bien realizado. Si tú tienes un proyecto y que técnicamente lo has hecho correctamente, ¿por qué no termina al 100% el proyecto? ¿Por qué? Porque sabes que la ciudadanía te está reclamando y te está diciendo, para. Esto que ha hecho, ha esquilmado la zona de Los Sotos, la población, esto tiene una protección especial y no lo ha hecho bien. Por eso tú ahora me estás parando el resto de la actuación. Por eso lo dejas virgen. Te pones la excusa y dices, mira, es que los pájaros, tal. Mire ustedes, yo entiendo que lo que ha pasado con las aves, efectivamente, ellos han tenido en cuenta y han tenido un seguimiento de las aves. Yo creo que ha sido así, ha sido responsable. Pero de las aves grandes, de las pequeñas, yo le pregunté a SEO, porque me he preocupado de ir a cada colectivo, oye, ¿y tú qué opinas? ¿Tú cómo le entiendes la actuación? ¿No? Personalmente, he querido escucharlo, ¿no? Y me dice, hombre, pues lo que son las aves pequeñas, pues la verdad que
que no, que eso no se ha tenido en cuenta, se ve perfectamente. Entonces la actuación, por ese punto de vista, pues no la entendemos, ¿no? En otras cosas sí, pero en ese punto de vista, que es muy importante, no la entendemos. Claro, he preguntado a otros colectivos de este Bosque Encantado, ¿no? A Florence, ¿no? Que el hombre, pues, muy agradable, estuve hablando con él por teléfono, pues bueno, pues fue muy comedido y lo que me vino a decir, bueno, Los Sotos es un laboratorio sobre el que se trabaja y demás, pero también le vi por su conversación, pues, que tampoco convencía, ¿no? Porque claro, tú cuando ves un terreno, tú me te llevas a unos alumnos allí, eso me pongo yo a pensarlo de esa manera, llevo a un alumno, ¿cómo le enseño aquello como una zona con especial protección, ¿no? Por lo menos esta zona, ¿no? Y ahí estamos, Ángela, yo creo que ahí ha habido una mala gestión, ¿no? Se producía el día 29 una reunión con los técnicos, como decimos, y también, bueno, teníamos esa cita con la jornada informativa sobre el proyecto Manejo de la Vegetación en el Monumento Natural de los Sotos de la Albolafia, en el Centro Cívico Complementario Arrabal del Sur. ¿Qué crees tú que motiva este encuentro, esta jornada? Intentar concitar a diferentes sensibilidades, a diferentes personas y colectivos para explicarles, para informarles sobre la actuación. Hombre, cuando uno ya se ve la necesidad de crear lo que llaman ellos una jornada, si tú ya tienes esa necesidad es que algo ha fallado. O sea, si tú lo has hecho todo bien y la gente lo entiende bien, tú no tienes necesidad de explicarte después, o que ya finalizando, o sea, ahí ya te deja entrever y dice, algo no hemos hecho bien, la administración algo no ha hecho bien, si no tú no harías esta jornada, ¿no? Ahora bien, yo hablando, como te digo, esta reunión que tuvimos en Los Sotos de la Albolafia con Rafael Arena, sí reconoció en principio su argumentación, pues sabe defenderse bien. Lo primero que dijo, mira, no hemos equivocado en la tarea informativa, porque en verdad no hemos sabido explicar el por qué se iba a hacer esta actuación. Y claro, como se han equivocado ahí, que ellos mismos de palabras lo reconocieron, por eso tienen la necesidad de crear una jornada, ¿no? Claro, cuando uno dice jornada, yo entiendo que en jornada hay unos ponentes, hay un consenso, bueno, vamos a llamar a fulanito de tal, que sabe tanto de este tema, vamos a llamar al otro, entonces en esas jornadas participan distintos colectivos de distintas ópticas, distintos puntos de vista. En esta jornada era la administración la que hablaba y se explicaba. Entonces yo a nivel personal consideré que no era oportuno asistir porque primero no es jornada, es que yo voy a exponerme una parte de la actuación que no está bien, por lo menos la informativa, y lo voy a hablar, ¿no? Entonces yo lo hablé con otros colectivos y digo, mira, yo creo que si hablamos de jornadas lo debemos hacer todos, pero como ya dije en la reunión de Reyes Heredia, yo creo que ya no le toca a la administración, a este señor, decir, vamos a hacer una jornada, no, yo creo que ya somos nosotros suficientemente maduros, y hay colectivos que conocen bastante bien el tema del río, y decir, la jornada lo realizamos la sociedad de Córdoba, todos, que está invitada a la administración si quiere participar como un ponente más, pero no lleva la iniciativa la administración y dice, oye, la jornada, este es el rumbo que vaya, no, somos todos los colectivos, y eso se va a hacer. Solo que en este caso no era una jornada, si nos fijamos, si miramos la foto, ponía la foto de antes de la actuación. La administración ya de alguna manera estaba condicionando con la presentación de la imagen de lo que iba a hablar, cuando en verdad la foto era la que en realidad tenemos hoy en día de lo que hay allí, que se ha gastado un dinero para esquilmar la zona, que después lo que va a ocurrir, Ángela, y se va a decir, la naturaleza otra vez, porque tiene esa fuerza, ese vigor, volverá a nacer, y como no haya unos dineros, que ya me avisó este señor Rafael, que pasado 2014, creo que me dijo, al día de hoy no hay más dinero. O sea, si no se consiguen recursos en el futuro, pues allí crecerá nuevo la vegetación y, bueno, se habrá quemado el dinero. Bueno, con todo, desde la plataforma se habla de, aparte de continuar con esa campaña de concienciación, también el propósito que se marca es la apuesta por esa repoblación forestal. Sí, entendemos que lo que... Aquí la verdad de las cosas que yo creo que es que había que gastar el dinero y por eso se ha acelerado este proceso de intervención, era en otros años, en varios años, entonces se ha cortado y por eso tenemos el resultado que tenemos, que se ve tan agresivo, porque los dineros había que gastarlos. Entonces entendemos lo que hay que hacer es unas actuaciones puntuales, inteligentes, hacer lo que digan los expertos, cada 2, cada 3 años, lo que es el sostenimiento y un mantenimiento de la zona, ¿no? Entonces,
Pues sí, la variabilidad vegetal y de fauna faunística, yo creo que es lo idóneo para buscar un equilibrio en un ecosistema con mucho, muy complejo, es lo que le da estabilidad. Si nosotros dejamos 4 árboles en pie, me entenderás que ya nace muy frágil ese ecosistema, ¿no? Entonces el reto es, con la mayor inteligencia posible, hacer las intervenciones las menos posibles, creando una variabilidad genética, medioambiental, como digo, a nivel de plantas, a nivel de animales. Entiendo que habría que poner también plantas, está la autóctona, ¿no? Pero las alóctonas, las que son externas de aquí, pues, pero que ya la tenemos desde hace siglos, pues tiene que tener también su hueco porque está dentro de la estampa cordobesa, ¿no? Bueno, pues con ese reto, como decías, y a la espera de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en las próximas semanas, Pancho, te agradecemos mucho nuevamente que estés con nosotros y dentro, pues como decimos, de unas semanas esperamos que al asunto que quieras tratar, podamos implementar, ¿no?, esa actualidad sobre los sotos de la Albolafia y sobre el río Guadalquivir. Pues nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias.